Bienvenidos a una nueva transmisión del Departamento de Comunicaciones de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Talca Sur. Somos la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Talca Sur, dirigida por nuestro pastor Jaime Acevedo Cancino y nuestra pastora Ruth Arcos Torres. Nuestro templo matriz está ubicado en la calle 13 Sur, entre 7 y 8 Oriente, número 35 en la ciudad de Talca. Nuestros cultos generales se realizan los días martes y jueves a las 20 horas y domingos a las 18 horas. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube, buscándonos como IMPCH Talca Sur. Deseamos que en esta transmisión bendiga grandemente su vida mediante la palabra de Dios y los cánticos entonados por los coros unidos de nuestra iglesia. Departamento de Comunicaciones Talca Sur, compartiendo bendiciones. Amados hermanos, hermanas, les saludo en el amor del Señor, deseando que la gracia y la misericordia de Dios esté llenando sus vidas. Agradecer también en este momento al Señor la oportunidad que me concede de estar frente a ustedes por este medio para en este día compartir la palabra del Señor, como es nuestra enseñanza todos los domingos. Estamos compartiendo la palabra del Señor en el día de la escuela dominical. Y como ya se nos ha informado, por las razones ya de todos conocidas, ¿cierto? Han aumentado los contagios por COVID-19, ¿cierto? En distintos lugares, en las familias. Entonces hemos vuelto nuestro pastor ha tomado la decisión de volver a realizar, ¿cierto? Estos cultos de manera online. Así que tengo en este día domingo, día de escuela dominical, la oportunidad de compartir con ustedes la palabra del Señor. Quiero agradecer al Señor por esta bendición que Él me concede. Es una bendición hermosa el poder compartir la palabra del Señor, porque siempre digo que cuando uno tiene esta bendición, el primer bendecido es uno, valga la redundancia, porque tiene cierto la responsabilidad de leer la palabra del Señor y eso va llenando nuestra vida, así que siempre será una bendición. Antes que todo, saludar también a nuestro pastor Jaime Acevedo, nuestra pastora Ruth Arcos, su esposa, a toda su familia. Un saludo cariñoso a todos mis hermanos de la iglesia de Talca Sur, a los distintos templos anexos. Deseo que Dios, reitero, les bendiga grandemente y que la palabra del Señor que hoy día vamos a compartir pueda bendecir nuestras vidas. Antes que todo, vamos a orar, como les estaba mencionando, ¿cierto? La razón de nuestra reunión online, ¿cierto? Por este medio de comunicaciones, para compartir la escuela dominical. Lo ha venido haciendo nuestro hermano Juan Arco, nuestro hermano Sergio Abarza, nuestro hermano Elías Muñoz de manera presencial. Habíamos dejado esta forma, ¿cierto?, de compartir la palabra del Señor, pero reitero, por determinación de nuestro pastor, la cual considero muy acertada, vamos, ¿cierto?, a estar algún tiempo, hasta nuevo aviso, de nuestro pastor, ¿cierto?, compartiendo la palabra del Señor de esta manera. Así que, bien, pues dada esa explicación, la razón por qué hemos vuelto a tomar los servicios a través de este medio de comunicación, vamos a orar un momento para que sea el Señor quien me dirija y le dé gracia también, como siempre digo a usted, para que escuche la palabra del Señor y sea bendecido por ella. Oremos un momento. Padre bueno, santo, celestial, en el nombre de su Hijo Jesús, nuestro Salvador y Redentor, en esta hora
Alabamos, bendecimos y glorificamos su nombre porque es usted digno de honra, de gloria y de alabanza. Le damos gracias por su amor y misericordia, que siempre es a nuestro favor, y le rogamos el perdón por nuestras faltas, que nos cubra con su sangre, en especial, Señor, que me lave y me limpie de la mollera hasta la planta de los pies y me haga digno, Señor, de estar frente a esta pantalla, Señor, para compartir su palabra con mis hermanos. Le pido de su gracia, le ruego que tome completo dominio de mi vida, que tome dominio de este sistema de comunicación. Bendiga, Señor, unja, Señor, estas redes de comunicación para que con nitidez llegue su palabra, Señor, a nuestros hermanos. Ahora le ruego, Señor, que nos levante esta oración unidos en un espíritu, en el nombre de Jesús, su Hijo, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, hermanas, vamos a compartir la palabra del Señor. Como mencionaba, lo ha venido haciendo de manera presencial nuestro hermano Juan Arcos, principalmente, nuestro hermano Sergio Abarza, nuestro hermano Elías, y el libro que hemos estado estudiando después de que durante todo el periodo de pandemia estuvimos estudiando el libro de Apocalipsis. Por ahora, ¿cierto?, estamos estudiando el hermoso libro de los Corintios, primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, y estamos hoy día en el capítulo 3 y vamos a terminar este capítulo del versículo 16 al versículo 23. De inmediato, para avanzar, voy a dar lectura a la lección de este día. Reitero, capítulo 3 de Primera de Corintios, desde el versículo 16 en adelante. Dice el versículo 16: ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, en este siglo hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra en nuestras vidas. Reitero la continuación ya de este capítulo 3, que tenía como subtítulo Colaboradores de Dios. Vimos, cierto, los que tuvieron la oportunidad de seguir las lecciones, la clase anterior, hablaba, cierto, la palabra del Señor de las distintas recompensas de los cristianos, cierto, y hoy día creo que estamos frente a la palabra del Señor, que nos muestra al menos 2 o 3 temas. No considero estudio, hermano, quiero decirle que es compartir la palabra del Señor, lo que el Señor me entregue, compartiré con ustedes. No lo considero estudio, porque creo que cada uno de estos subtítulos, subtemas, merecerían, cierto, un estudio aparte. Por eso creo que es compartir la palabra del Señor en este día. Ya estamos retomando este trabajo de manera online. Entonces, hemos querido, junto a mi hermano Juan Arcos, ¿cierto?, superintendente de la escuela dominical, no dejar de, y obviamente por petición, ¿cierto?, de nuestro pastor, no dejar de compartir la escuela dominical. Entonces, esa es la razón de que estamos predicando en este momento. Pero, insisto, no lo considero, de mi parte al menos, este tema hoy día un estudio, porque creo que debiera ser, o requiere de ser mucho más acabado, profundizar más en él. Pero sin lugar a dudas tenemos aquí enseñanzas, yo le llamo temas, ¿cierto?, que el Señor nos entrega para que nos adentremos un poquito en ellos y podamos aprender y edificarnos. Versículo 16 dice: ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hay una pregunta ahí. ¿No sabéis, cierto, que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Cuando leí esta palabra, inmediatamente vino a mi mente, cierto, que ¿a quién es esta pregunta? ¿Para quién es esta pregunta? Y considero
probablemente que esta pregunta se dirija mayormente a los cristianos, porque probablemente la gente del mundo, ¿cierto?, que aún no conoce, que aún no recibe al Señor, le cuesta entender esto. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Bueno, espero, ¿cierto?, que si alguien está escuchando que aún no ha aceptado al Señor, la gracia de Dios alcance su vida y pueda entender, ¿cierto?, a quién pertenece nuestro cuerpo. Es muy frecuente escuchar: yo hago con mi vida lo que quiero, yo hago con mi cuerpo lo que quiero porque yo soy el dueño de mi cuerpo. Ya aquí la palabra dice: ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Bueno, el cuerpo físico nuestro, ¿cierto?, es el templo donde mora el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos aprendido en el tiempo, ¿cierto?, que debemos cuidarlo, que no debemos dañarlo, ya, porque allí mora el Espíritu de Dios. Y reitero la pregunta, considero que la entendemos principalmente nosotros los que hemos aceptado al Señor y hemos recibido al Señor en nuestras vidas y nos preocupamos de esto, de cuidar, ¿cierto?, el altar, ¿cierto?, el cuerpo, porque es el templo de Dios. Ya recuerdo que hay muchas razones, ¿cierto?, que uno pudiera dar por qué considero principalmente que esta pregunta, ¿cierto?, principalmente es para el pueblo de Dios, para aquellos que hemos aceptado al Señor, porque la entendemos con mucha claridad. Sabemos que el Espíritu de Dios mora en nuestras vidas y por eso cuidamos de no dañar, ¿cierto?, este templo, ¿ya? Ahora, es muy dable escuchar, ¿cierto?, a alguien, como le decía, que dice: yo hago con mi vida lo que quiero, con mi cuerpo lo que quiero porque me pertenece. Fue una de las razones que se dio incluso para aprobar la ley de aborto en nuestro país. Muchas personas decían: yo hago con mi cuerpo lo que quiero porque me pertenece. Sin embargo, ¿cierto?, dice: ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ya. Hay razones también profundas por las cuales podemos decir que nuestra vida pertenece a Dios. Primero, porque quiero explicarlo con palabras simples. Somos creación de Dios. Nosotros no nos hemos creado a nosotros mismos. Somos creación de Dios. Por eso nuestro cuerpo, que es el templo de Dios, que es el templo del Espíritu de Dios, en este cuerpo físico habita el Espíritu de Dios, ya. Yo siempre lo digo, nuestro cuerpo, nosotros no somos solo un cuerpo físico, somos un cuerpo físico. En este cuerpo físico habita un espíritu de vida y habita el alma, ¿cierto? Y también mora el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Entonces eso nosotros los cristianos lo entendemos de esta manera. Por eso cuidamos de nuestra vida. Por eso no atentamos contra ella, por eso no decimos que hacemos lo que queremos, porque, ¿cierto?, nuestro cuerpo nos pertenece. No, nosotros somos creación de Dios. Y es más, fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza. Somos distintos a los animalitos. Los animalitos, ¿cierto?, solo actúan por instinto. Nosotros actuamos porque en nosotros, ¿cierto?, hay un espíritu. Los animales no tienen espíritu, ¿cierto?, tienen instinto, pero nosotros tenemos un espíritu que nos, ¿cierto?, permite actuar. Y cuando el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, guía a nuestro espíritu para que, ¿cierto?, nosotros actuemos de buena manera en la vida. Ahora bien, amados hermanos, hermanas, persona que me pueda estar escuchando, hay otra razón también muy clara por la cual nosotros tenemos que entender que nuestra vida no nos pertenece. Ya, primero le digo, ¿cierto?, que fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza. Ninguno de nosotros puede darse vida a sí mismo, ninguno. ¿Ya? Si fuéramos dueños de nuestra vida, de nuestro cuerpo, entonces detendríamos la muerte. No lo podemos hacer. Entonces somos creación de Dios. Primera razón profunda. Segunda razón, ¿cierto?, tan grande, tan gloriosa, tan importante, es que Cristo nos compró a precio de sangre en la cruz del Calvario. Por lo tanto, nuestra vida no nos pertenece, le pertenece a nuestro Dios, a nuestro Señor, que nos compró, ¿cierto?, a precio de sangre. Por eso decía que nosotros los cristianos
Debemos entender que esta pregunta es para nosotros y la respondemos con prontitud porque entendemos claramente, ¿cierto?, de que no sabéis que soy templo de Dios. Nosotros sí lo entendemos, sí sabemos que somos templo de Dios y por eso cuidamos de nuestra vida, ¿ya? Por eso no atentamos contra ella, por eso no la dañamos, ¿ya? Así que espero, cierto, que también quien nos pueda estar escuchando y, como digo, aún no ha aceptado al Señor, pueda servirle esta enseñanza para que pueda entender, cierto, que no debe, cierto, dañar, cierto, este templo, cierto, porque dice acá, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Creo que este versículo se refiere no a los creyentes, no a los cristianos, porque un salvado no destruye el templo de Dios, sino que se refiere, cierto, a aquellos malvados que atentan contra estos, cierto, humildes, cierto, servidores de Dios, ¿ya? No solamente, cierto, dice, si alguno destruyera el templo de Dios, si alguno, cierto, y reitero, no entiendo esta palabra como que se refiera a nosotros los cristianos que vamos a destruir este templo y Dios nos va a destruir. No, hermano, no, porque Dios no destruye a un salvado. Este versículo se refiere, cierto, a aquellos que persiguen, que destruyen, cierto, a los santos, ¿ya? Porque dice, cierto, que si alguno destruye el templo de Dios, Dios les destruirá a él. Reitero, Dios no va a destruir un salvado, a uno que ha creído en él, que ha confiado, que le ha aceptado, ¿ya? Porque el salvado, reitero, tampoco destruye el templo, tampoco se destruye a sí mismo, ¿ya? No así, ¿cierto?, aquel que no ha creído en el Señor y que se ha alejado de Dios y que ha convertido su vida, ¿cierto?, en una vida de maldad, es un malvado y que no quiere nada con los cristianos y si los puede destruir, los destruye. A eso se refiere que Dios a eso sí los va a destruir, ¿ya? Porque insisto en esto, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, creo que eso ya está claro. Eso ya está claro, ¿ya? Santo es. Por esa razón, el que destruye este templo, insisto, no se refiere al cristiano, porque reitero, el cristiano, cierto, salvado no va a destruir el templo de Dios, no va a destruir su vida. Ya, Dios tampoco le va a destruir, sino que aquel se refiere a aquellos que no han aceptado al Señor, aquellos rebeldes, ¿cierto?, aquellos malvados que hoy día vemos tantos, ya que dañan, ¿cierto?, incluso a la iglesia, a los cristianos, incluso a veces los encontramos dentro de la misma iglesia. A eso se refiere Dios, un día les va a destruir si no se arrepienten, ¿ya? Bueno, tenemos ahí, creo, dos temas. Uno, claramente a quién pertenece nuestra vida. Lo entendemos hoy día por la palabra del Señor, que nuestra vida pertenece al Señor. Por eso debemos cuidarla. De todo, ¿ya? De todo debemos cuidarla. ¿Ya? Espiritualmente hablando debemos cuidarla. También físicamente, porque aquí estamos hablando de un templo espiritual y un templo físico. Mayoritariamente este templo espiritual debemos cuidarlo, no dañarlo, ¿cierto? ¿Cómo lo alimentamos, cierto? ¿Cómo lo hacemos crecer? A través de la palabra del Señor. ¿Ya? Y el cuerpo físico también tenemos que cuidarlo, de cómo nos alimentamos, ¿cierto? Porque claramente entendemos, ¿cierto?, que es el templo donde habita el Espíritu Santo de Dios. Y luego nos dice, ¿cierto?, que si alguno destruyere este templo, Dios le destruirá. Reitero, considero que se refiere a aquellos, ¿cierto?, que dañan a la iglesia, porque finalmente la iglesia somos yo y usted, somos los que hemos aceptado, hemos recibido al Señor y en medio de su pueblo mora nuestro Dios. También hay otro tema que quiero compartir que dice: nadie os engañe a sí mismo, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Nos habla de la sabiduría, ¿ya? Insisto, ya hablamos de a quién pertenece nuestro cuerpo. Claramente pertenece a Dios, somos su creación y más tarde el Señor por misericordia nos compró a precio de sangre en la cruz del Calvario. Entonces, no debemos despreciar aquella obra salvadora, aquella obra redentora. Aquel que no lo considera así está despreciando esa obra redentora. Y ahora nos habla el Señor, ¿cierto?, de la sabiduría de los hombres. Amado hermano, mayoritariamente entiendo estos versículos que se refiere, ¿cierto?, a la sabiduría espiritual.
no a la sabiduría intelectual de las matemáticas, de la ciencia, porque esa sabiduría es bien, cierto, aplicada, nos beneficia, nos bendice, la sabiduría intelectual. Pero hay una sabiduría que creo que es a la que se refiere, y es cuando los hombres se consideran, cuando los hombres, las mujeres se consideran sabios y se entrometen, ¿cierto?, en las cosas de Dios. Voy a tratar de colocar ejemplos, ¿ya? Y ahí es cuando el hombre se convierte en insensato, en necio. Porque no puedo decir que un hombre es necio si hace un descubrimiento como la energía eléctrica o como la luz, ¿ya? No puedo decir que un hombre es necio si puede aportar, ¿cierto?, en la medicina que tanto ayuda. Hoy día lo estamos viendo, los hombres, ¿cierto?, han aportado con un proceso, ¿cierto?, de creación de vacunas para nosotros. Yo he sido beneficiado con eso. No me refiero a esa insensatez, no me refiero, perdón, a esa sabiduría. Esa sabiduría, ¿cierto?, es aprobada por Dios. Es aprobada por Dios sin lugar a dudas, que para mí es aprobada por Dios, algo que nos beneficia, ¿ya? Pero la sabiduría que no es aprobada por Dios es cuando el hombre se cree más sabio que Dios y se entromete, ¿cierto?, en los designios de Dios. Es decir, contradice la palabra de Dios. Yo decía recién, el hombre fue creado por Dios. Pero el hombre a veces dice, no hemos sido creados por Dios, descendemos del mono, ha sido una teoría de evolución. Entonces ahí es cuando el hombre se convierte absolutamente en un necio, en un insensato, ¿ya? Y definitivamente es cuando está, ¿cierto?, en contra de Dios, con esa sabiduría, ¿ya? Dice, nadie os engaña a sí mismo, si alguno entre vosotros se cree sabio, en este siglo hágase ignorante, ¿ya?, para que llegue a ser sabio. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que yo me haga ignorante? Ya que yo reconozca que no sé nada respecto, ¿cierto?, a la sabiduría de Dios, que no puedo contradecir la sabiduría de Dios. Ya debo reconocerme como ignorante, ¿cierto?, en ese sentido, que no tengo, ¿cierto?, la suficiente sabiduría para decir, ¿cierto?, que lo que Dios dice por su palabra no es verdad. A eso se refiere con que nos hagamos ignorantes para llegar a ser sabios. El hombre que reconoce que nada sabe respecto a Dios se termina convirtiendo en un hombre sabio, ¿ya? El hombre que reconoce, ¿cierto?, que nada sabe respecto a la grandeza de Dios y acepta esta sabiduría, termina de esa ignorancia, ¿cierto?, que podemos reconocer que tenemos respecto a lo grande, a lo profundo de Dios, terminamos siendo sabios porque terminamos aceptando la voluntad de Dios. A eso se refiere este versículo. Nadie os engaña a sí mismo, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. ¿Ya? Si yo considero que toda esta sabiduría humana es superior a la sabiduría de Dios, es ahí cuando Dios nos mira y dice, ¿cierto?, nos mira claramente y Él determina que esa sabiduría es una insensatez absoluta. ¿Cómo nosotros vamos a negar la existencia de Dios? ¿Cómo nosotros vamos a negar la palabra de Dios? ¿Cómo nosotros vamos a presumir saber más que Dios? Es ahí cuando el Señor nos dice, ¿cierto?, por su palabra, que nos hagamos ignorantes, que reconozcamos que nada sabemos, ¿ya? Por eso es que Dios revela, ¿cierto?, las cosas a los humildes, a los sencillos, a los que decimos, realmente no sé nada. Solo lo que Dios me quiera revelar por misericordia, ¿ya? Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos, ¿ya? Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Acá hay otro concepto que también es necesario que lo podamos entender. Todo es vuestro. ¿Por qué nos vamos a estar gloriando en la sabiduría de los hombres? Dice, así que ninguno se gloríe en los hombres. Oh, qué sabio es este hombre, ¿ya? Y muchas veces lo colocamos en un pedestal, más allá incluso de nuestro Dios. Dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. ¿Por qué nos vamos a estar gloriando en la sabiduría
los hombres cuando todo es nuestro. El mundo, el cosmos es nuestro. El hombre hoy día se cree tan sabio, ya, que pretende, ¿cierto?, manejar, descubrir, utilizar el universo a su entero antojo, pero no lo puede lograr. ¿Y nosotros por qué vamos a estar pensando que un hombre, ¿cierto?, nos va a dar la solución a todos nuestros problemas si todo es nuestro? Porque Dios así lo ha establecido. El mundo, el cosmos es nuestro. Hoy día está en manos del enemigo a raíz de que el hombre, ¿cierto?, desperdició, ya rechazó la bendición que Dios le había entregado, que era ser el dueño y el administrador del cosmos, del universo. Pero eso, ¿cierto?, va a cambiar un día, ¿cierto?, cuando el Señor ya definitivamente prenda a Satanás el diablo, ya en la administración, ¿cierto?, el señorío sobre el cosmos volverá al hombre. Entonces, ¿por qué nosotros nos vamos a estar gloriando en los hombres, cierto, que no respetan, que no reconocen, cierto, la soberanía de Dios, cuando todo, dice su palabra, todo es vuestro? La vida, todo es vuestro, porque Dios así lo ha permitido. Dios nos ha bendecido. Hoy día nosotros, cierto, si bien es cierto, reconocemos que este mundo está bajo el gobierno del enemigo por nuestra desobediencia. No culpemos solamente a Adán y Eva, sino que hasta el día de hoy esto lo podemos seguir palpando, pero eso va a cambiar, eso va a cambiar. Por eso dice aquí: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Todo es nuestro, porque Dios así lo ha querido. Hoy día, reitero, no está en nuestra administración este mundo, está en la administración de Satanás el diablo, por nuestra desobediencia. ¿A quién entregó Dios el mundo en su principio cuando lo creó? Lo entregó al hombre, ¿ya? Y le dijo, cierto, claramente que lo administrara. Le dijo, cierto, que le entregó la tierra para que viviera de ella de una manera feliz, ¿ya? Le dijo, cierto, que la fructificara, que se fructificara, que se multiplicara, ¿ya? La tierra era, cierto, una tierra fértil, era un paraíso. Eso fue lo que Dios le entregó al hombre, pero al hombre y a la mujer, pero a causa de la desobediencia, cierto, esa administración pasó al enemigo. Y por eso hemos sufrido lo que hemos sufrido. Pero eso va a terminar un día, eso va a cambiar. Por eso dice su palabra, todo es vuestro. Todo es vuestro. Si Dios creó, cierto, todas las cosas para nosotros. Y un día nos va a dar cielo nuevo y tierra nueva. A eso se refiere a estos versículos, con que todo es nuestro. Ya, ese día va a llegar. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a estar gloriándonos en la sabiduría de los hombres si sabemos que no son ellos los hombres los que nos van a entregar cielo nuevo, nos van a entregar tierra nueva? No, lo va a entregar nuestro Dios a nosotros. Así que Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Amados hermanos, esta es la palabra que el Señor hoy día nos tiene, donde nos muestra claramente, ¿cierto?, que debemos cuidar el templo de Dios. ¿Ya? Por eso nosotros los cristianos, ¿cierto?, no atentamos contra el cuerpo, no lo dañamos, ¿ya? No lo dañamos, lo cuidamos. Por eso muchas veces muchos nos preguntan, ¿por qué ustedes no hacen esto? ¿Por qué ustedes, cierto? Voy a ser claro en esto, hermanos, voy a utilizar palabras simples. ¿Por qué ustedes, cierto, no se dan la buena vida? ¿Por qué ustedes, cierto, no beben, no se drogan? ¿Por qué no lo pasan bien, para que usted me entienda? Porque nosotros reconocemos y aceptamos la palabra de Dios, que dice aquí: ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Espiritualmente debemos cuidar este templo, de cómo lo estamos alimentando, de cómo lo estamos, reitero, haciendo crecer. ¿Qué estamos, cierto, nosotros almacenando en nuestras mentes, en nuestra alma? Estamos, cierto, edificándonos por la palabra de Dios, o nos estamos edificando por otros temas. Estamos haciendo, cierto, estamos cuidando este templo donde mora el Espíritu de Dios. Me refiero de manera espiritual y también de manera física. A veces es muy triste observar, sobre todo nuestra juventud, cómo destruyen este templo. ¿Por qué no,
¿cierto? Aún no han conocido al Señor, y por eso decía que esta pregunta mayoritariamente es para nosotros, pero nosotros tenemos la oportunidad de explicarle a la gente que no destruya su vida, porque es templo del Dios Altísimo, ¿ya? Y a veces que con tanta frecuencia observamos cómo la juventud se destruye. eh, Estremece a veces ver, por ejemplo, un joven, una señorita que se hacen estas extensiones en sus orejas y luego, ¿cierto?, las destruyen. Con tanta tristeza lo observamos. Luego tienen que terminar muchas veces haciéndose algunas operaciones de restauración porque destruyen este cuerpo. Ya, porque no hay en ellos el conocimiento, aún no han recibido al Señor, lo han rechazado. Entonces nosotros hoy día les decimos por la palabra, ojalá alguien me esté escuchando, no destruya su cuerpo porque ese es el templo de Dios, ¿ya? Y usted cuando reciba al Señor en su vida, el Señor va a morar en su vida. Por esa razón no tiene que destruir este cuerpo físico también, ¿ya? Ni menos, ¿cierto? Este cuerpo, este hombre espiritual, esa mujer espiritual que mora en nosotros, porque, ¿cierto? Obviamente que si lo hacemos vamos a tener un mal fin. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, ¿cierto? Espero que su palabra haya sido de bendición para su vida, que le pueda edificar su vida, amado hermano. Creo que es una palabra para nosotros conocida, pero de tiempo en tiempo el Señor nos recuerda, porque muchas veces nos vemos tentados también, ¿cierto?, a atentar contra este templo. Muchas veces nos descuidamos, aquí me refiero a la iglesia, nos descuidamos, ¿ya? Y nos da lo mismo. Nos olvidamos que somos templo del Dios viviente y almacenamos en este templo, ¿cierto?, en este corazón, cosas que no debemos almacenar, ¿ya? Y vamos dañando, y el Espíritu de Dios, ¿cierto?, dice que nos anhela celosamente, ¿ya? Pero lo vamos apartando, lo vamos alejando de nosotros y por momentos, ¿cierto?, también sucede que el Espíritu de Dios, ¿cierto?, nos deja por nuestra insensatez. Entonces también es importante que nosotros lo podamos entender, qué estamos haciendo con nuestra vida, ¿cierto?, qué estamos haciendo a solas, qué estamos haciendo cuando nadie nos ve, cómo estamos actuando como cristianos. Dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Cómo estamos alimentando, ¿cierto?, nuestra vida? ¿Cómo estamos cuidando este templo? ¿Qué estamos haciendo a solas? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida cuando nadie los ve? En este tiempo de pandemia, que no hemos podido estar juntos, que no nos hemos podido reunir, ¿cómo estamos actuando con nuestras vidas? ¿Qué estamos haciendo, ¿cierto?, en lo oculto, en lo secreto, en la intimidad de nuestras vidas? Que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros y nos ayude para que nosotros podamos nunca olvidar que somos templo del Dios viviente y que tenemos que vivir nuestra vida como tales. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Insistir en esto. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, en este siglo hágase ignorante. Amado hermano, siempre medito en esto. Insisto en esto. Creo que esta palabra también apunta principalmente a cuando nosotros creemos saber más que Dios. No estoy en contra con esta palabra de la sabiduría, de la ciencia intelectual, sino creo que esa ciencia intelectual es provechosa para el ser humano, ha sido provechosa. Cuando nos extralimitamos, cuando pasamos los límites de la ética, es cuando, cierto, no es provechosa, nos daña. Pero en general puedo decir que la intelectualidad es en beneficio del ser humano. Lo estamos palpando hoy día, nos ha ayudado, ¿cierto?, que la ciencia haya podido ya descubrir una vacuna, que ya vamos en un tercer, cuarto proceso de vacuna. Entonces eso nos ha ayudado. Pero el problema está cuando nos entrometemos, ¿cierto?, en la sabiduría de Dios. Cuando cuestionamos la sabiduría de Dios. Cuando creemos que Dios es un amuleto y creemos saber más que Él. Ahí está el problema. Esa es la insensatez del hombre. Y a esa insensatez es la que hemos llegado en estos días. Y ese es el llamado por la palabra a nosotros los cristianos, que tengamos cuidado. Dios es Dios, Dios eterno por los siglos de los siglos. Y hay cosas que a veces no entendemos, pero no debemos cuestionar a Dios. Porque ahí
nos transformamos en ignorantes, en insensatos. Ya es, por ejemplo, voy a colocar un ejemplo para que usted me entienda. Hoy día se ha aprobado en nuestro país y en muchas partes del mundo entero la ley de aborto, que significa matar un ser humano, matar un niño, ¿ya? ¿Y qué dice la Biblia? ¿Cierto? Que Dios aborrece las manos derramadoras de sangre inocente. Cuando vamos en contra de ese estatuto, de esa enseñanza, de esa ordenanza divina, es cuando nos transformamos en insensatos e ignorantes. A esa, ¿cierto? Insensatez se refiere esta palabra, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Los hombres creen saber más, creen saber, ¿cierto?, que la ley de aborto es correcta, porque la han establecido en su sabiduría de esa manera. Eso es insensatez para Dios, eso es ignorancia, ¿ya? En contra de eso, ¿cierto?, es lo que está Dios, ¿ya? Y en contra de aquello también debemos estar los cristianos. Amado hermano, son tantos los ejemplos que pudiera tomar, pero espero que usted me esté entendiendo. Cuando vamos contra la voluntad de Dios es que nos transformamos en insensatos, ¿ya? Y hoy día lo estamos viendo, lo estamos palpando. Estamos sacando leyes en nuestro Congreso que van contra la voluntad de Dios. Eso es que el hombre se ha vuelto insensato. A eso se refiere esta palabra. Pero no se refiere, ¿cierto?, a que si un hombre hace un descubrimiento en beneficio del ser humano y lo hace con buena intención, sea, ¿cierto?, un ignorante. Eso no es así. Eso no es así. Eso es un beneficio para el ser humano. Y Dios lo ha permitido y Dios nos ha bendecido con esa sabiduría. Se refiere, ¿cierto?, a cuando nosotros transgredimos la palabra de Dios creyéndonos más grandes que Dios. Termino diciendo un ejemplo. El hombre hoy día quiere conquistar Marte, porque según él allá vamos a estar bien y allá nos vamos a librar de la destrucción del mundo, porque el hombre también entiende que, cierto, este mundo no tiene vuelta. Y yo le pregunto al ser humano tan inteligente, ¿qué lugar fue el que Dios nos mandó a conquistar? ¿No fue la tierra? Entonces ahí es cuando nos transformamos en insensatos. ¿Qué ha significado para el hombre la carrera espacial? Muerte de prójimos. Muchas veces, ¿cierto?, las grandes potencias envían una nave, ¿cierto?, para realizar alguna expedición espacial y en esa nave simplemente mueren 3 o 4 personas y parece que a nadie, ¿cierto?, eso le importara. A nadie le importara que hay familia, que el astronauta muere. Eso ha pasado, ha ocurrido, ¿ya? ¿Y por qué pasan esas cosas? Porque el hombre transgrede la voluntad de Dios y Dios no nos mandó a conquistar Marte para habitar, nos mandó a conquistar la Tierra y es el lugar donde tenemos que habitar. Entonces cuando nosotros tomamos esas decisiones y decimos yo voy a llegar y voy a establecer, ¿cierto?, la vida en Marte, en la Luna, estamos transgrediendo la voluntad de Dios y nos transformamos en ignorantes, en insensatos y pagamos consecuencias graves, como por ejemplo con la vida de muchos seres humanos que mueren en esta carrera espacial. Es un ejemplo, ¿ya? Entre tantos otros que yo sé que usted los está entendiendo. Bueno, que Dios nos bendiga. Vamos a agradecer al Señor por esta palabra en este día de escuela dominical. Espero que Dios le bendiga a través de ella y también cuando usted la escuche, la lea, Dios también le dé mucho mayor gracia para que pueda ser bendecido por la palabra. Oremos al Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús le damos en esta hora, porque nos ha permitido un día más compartir un servicio de escuela dominical, aprender de su palabra. Le ruego, Señor, muy humildemente que lo que yo no he podido explicar, compartir, usted lo revele a través de este Espíritu Santo que mora en nosotros, a todos sus hijos y en especial a aquellos que aún no le conocen y que puedan haber tenido la oportunidad de escuchar su palabra. Revélese a sus vidas y hágale entender, Señor, que nuestra vida no nos pertenece, es creación suya. Usted nos compró también a precio de sangre en la cruz del Calvario y por eso le merecemos a usted todo honor, toda honra, toda gloria, todo respeto, toda alabanza, todo temor. Amado Dios, y confío, Señor, plenamente que por su palabra hoy nos ha bendecido y que su palabra no volverá vacía. Le imploro esta bendición por Cristo su Hijo, nuestro Salvador. Amén. Amado hermano, hermana, terminar diciendo en este día, ¿cierto?, de escuela dominical, no olvidar nunca, el principio de toda sabiduría es el temor a Dios. El hombre, la mujer, ¿cierto?, que actúa en el temor a Dios, se convierte en un hombre sabio, toma muy buenas decisiones. Actuar en el temor a Dios
siempre nos va a llevar a tomar buenas decisiones. Nos vamos siempre a preguntar, ¿qué haría Dios en mi lugar? ¿Qué haría el Señor en mi lugar? Antes de tomar una decisión, si nos hacemos esa pregunta, ¿estará conforme Dios? ¿Será esta la voluntad de Dios? Tenemos un temor antes de tomar una decisión, antes de dar un paso en la vida. Tememos a Dios y nos preguntamos, ¿cuál será la voluntad de Dios? ¿Estaré actuando conforme a la voluntad de Dios? ¿Estaré actuando conforme a la palabra de Dios? Ese es el principio de la sabiduría. El hombre que actúa, la mujer que actúa, ¿cierto? Que toma decisiones observando la voluntad de Dios, preguntándose, buscando respuestas en la palabra de Dios, termina siendo un hombre y una mujer sabia. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Que Dios le bendiga. Para el Señor toda honra y toda gloria, y para mí siempre sea su misericordia. Reitero mis saludos a nuestro pastor Jaime, a nuestra pastora Ruda, a su familia, a todos mis hermanos de los distintos templos anexos, Bramadero Forestal, Bramadero Sur, El Porvenir, La Higuera, El Olivo, Quiñantu, el Centro de Estudio y Trabajo, el CET, que son, ¿cierto?, los 7 templos anexos que el Señor nos ha permitido poder administrar como iglesia de Talcasur, poder trabajar con ellos, compartir la palabra. Un cariñoso saludo, un abrazo a la distancia y desearles una vez más que Dios esté bendiciendo sus vidas. Que Dios les bendiga. Esperamos que esta transmisión haya sido de gran bendición para sus vidas. Para nuestro Dios sea toda honra y toda gloria. Departamento de Comunicaciones Talcasur, compartiendo bendiciones.